Muy buenas tardes a todas las personas que se encuentran sintonizando este video. Mi nombre es Luis Fernando Erazo y el día de hoy quiero esgrimir algunas propuestas de cara a la coyuntura política que se va a gestar en el próximo año, en el 2026. Desde luego, no solamente atiende a una coyuntura política, sino que también trata de trascenderla, pero no es imposible, desde luego, soslayarla. En este sentido, hemos visto durante las últimas décadas un, digamos que un cambio en el ajedrez geopolítico. Digamos que Estados Unidos, quien se venía posicionando desde finales del siglo XIX como una gran potencia, ¿cierto? Cuando, por ejemplo, invadió y le quitó gran parte del territorio mexicano, ¿cierto? Lo que hoy son los estados de Texas, de California, de Arizona y otros eran estados de México. Pero digamos que Estados Unidos desde mediados del siglo XIX aceleró toda una política expansionista, ¿no? De hecho, esa política expansionista, como muy bien han postulado algunos autores y autoras, se empezó a gestar en el mismo colonialismo que se gestó contra las poblaciones indígenas, ¿no? Contra cherokees, iroqueses, hurones, o sea, y entre otras culturas indígenas en Estados Unidos, ¿no? Cuando desde la, desde la doctrina del destino manifiesto, según la cual Estados Unidos era el pueblo elegido, empezó como que a cercenar a todas estas personas, se crearon comandos militares, los llamados Rangers, ¿cierto? Que mataban muchos indígenas, su divisa era matar al indio y salvar al hombre. En este sentido se creó toda unas premisas racistas, ¿no? Que obliteraron pues la vida de muchas personas, ¿no? Y entonces desde el mismo asentamiento de estos criollos, de esos ingleses y también irlandeses mercenarios contra los indígenas, se creó esa ideología del destino manifiesto, ¿no? De que eran el pueblo elegido de Dios y que por lo tanto así se justificaba, ¿no? Esos genocidios y esos epistemicidios con los pueblos indígenas, ¿no? Y esto sucedió a lo largo desde el siglo XVII en adelante, en lo que hoy es Estados Unidos, ¿no? Cómo se generó ese genocidio. Y estas políticas fueron continuadas en la República, ¿no? Cuando se independizaron de Inglaterra en 1776 y se constituyó la nación estadounidense. Personajes como Thomas Jefferson, Benjamin Franklin, eran igual de genocidas y epistemicidas, o sea, el colonialismo siguió vigente, aún ahora bajo formas republicanas liberales. Esos comandos Rangers de los que les hablo siguieron con bastante fuerza y muchas de estas, digamos que de esas tácticas genocidas, esos dichos genocidas, se aplicaron después y muchos de esos comandantes que mataron a muchos indígenas en Estados Unidos, después harían lo mismo cuando fueron a colonizar el Caribe, en, en Cuba, en Puerto Rico, ya tenían una experiencia militar matando a los indígenas al interior de Estados Unidos. Y también cuando a mediados del siglo XIX le quitaron esos territorios, más o menos las dos terceras partes a México. Bueno, entonces llega el siglo XX y en el siglo XX, digamos que muchas de estas personas, bueno, José Martí fue uno de los primeros, ¿no? Que advirtió cómo, por ejemplo, Estados Unidos se iba a convertir como potencia imperialista, ¿no? Y Martí venía de luchar contra los españoles. Cuba recién se había independizado de los españoles, pero no duró mucho, digamos que esa libertad ahí, porque tan pronto se independizaron de España, vino el colonialismo de Estados Unidos en Cuba y en otros países del Caribe, ¿no?
José Martí fue un visionario en muchas cosas. Llegó el siglo XX y Estados Unidos, pues, con las guerras, a partir de las dos guerras mundiales, eh, es que se consolida pero verdaderamente como potencia mundial después de 1945, ¿no? A partir de las políticas desarrollistas de Truman, presidente de Estados Unidos, se crearon muchos organismos que permitieron hacer injerencia directa en muchos países del tercer mundo y realizar un colonialismo, digamos que ya no tanto con presencia militar, y un colonialismo formal, sino era un colonialismo como más consentido con las élites nacionales y criollas de esas respectivas naciones del tercer mundo. Y esas políticas desarrollistas es lo que básicamente se ha generado el subdesarrollo. O sea, no podemos pensar el desarrollo sin el subdesarrollo. O sea, mientras existan países desarrollados es porque existen países subdesarrollados. Y el subdesarrollo no tiene que ver con políticas, digamos que de ausencia de iniciativa, sino que es sencillamente por cuestiones de asimetría colonial. Dejo hasta aquí para seguir con el otro video.